Durante el receso estuve gracias. Durante el receso estuve analizando y dije, bueno, eh, respecto a la guía de práctica clínica de diabetes gestacional, también ya la checaron. Mm, vamos a pasar a desarrollo embrionario y puerperio, porque también tenemos que ver las escalas. Normalmente en esta materia, cuando eh, me ha tocado en otros módulos, pues los cuatro sábados, pues a veces sí, bueno, sí se me dan tiempo, ¿no? Pero considerando que el siguiente sábado va a ser práctica, pues en teoría sí lo acorta. Ujú. Entonces, por eso es que ahorita diabetes gestacional, bueno, ya se hizo una tarea de esto. Eh, y vamos a pasar rápido al desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos cómo se da el desarrollo embrionario. ¿Ya lo han visto en alguna otra? No, creo. ¿Nadie lo ha visto en alguna otra materia? ¿Qué dijo, profesora? Es que se escuchó como cortado. Que sí han visto el desarrollo embrionario ya en alguna materia, en alguna asignatura previa. Que yo recuerdo, Maestra, no. es que como que se escucha adelante y después hacia el fondo y se oye muy rara usted. A ver, déjenme salgo. Mm, a ver. A ver, ahí ya me escuchan mejor. ¿Ya me escuchan mejor ahí? Sí. Sí, Creo escucha. Ah, perfecto. Sí, es que lo que tuve que hacer es salirme para ver si me daba buen sonido. Pero bueno, qué bueno que ya se escuche. De todas maneras, si falla el sonido, me dicen para que pues trate de corregirlo, ¿sale? Les decía que vamos a pasar a desarrollo embrionario, ya que ya vimos un poquito de, bueno, en su tarea vieron lo de diabetes. Y sí es importante el tema, solo que tenemos que ver desarrollo embrionario también, ¿sale? Es importante porque para que sepamos cómo se dan los cambios, principalmente en el feto. En la mamá ya sabemos que obviamente va a aumentar el tamaño de las mamas, que va a generarse un crecimiento en el abdomen y demás. Pero, ¿qué pasa con el producto? ¿Qué es lo que pasa cuando ese óvulo es fecundado y ahora se está convirtiendo en un bebé? Ajá, es lo que vamos a ver en este momento. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Vamos a encontrar el embarazo. Nosotros como personal de salud lo vamos a dividir por trimestres. ¿Mm? El primer trimestre, como ya les había comentado, va a ser el encargado o va a ser donde se va a empezar a formar la estructura, ajá, del ser humano. Es el trimestre más importante. ¿Por qué? Porque va a ser aquí donde se van a presentar las malformaciones, las enfermedades, donde existe el riesgo de embarazo, digo, de aborto, donde existe un gran riesgo principalmente para el producto. Ujú. No tanto para, bueno, sí para la mamá, pero es más para el producto. Ujú. Entonces, durante el primer trimestre va a ser, van a ser 12 semanas que vamos a tener que estar monitorizando constantemente. Después de estas 12 semanas sigue el segundo trimestre, que también es importante. En él vamos a encontrar, pues como que se van a afinar más este desarrollo, se va a pulir, por así decirlo, al producto, ¿no? Y en el tercer trimestre, pues nos vamos a encargar ya del crecimiento, el crecimiento que va a tener este producto. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Bueno, vamos a empezar a ver. En los trimestres, pues bueno, en la primera aparecen las estructuras rudimentarias de los órganos más importantes. En esta etapa, pues el organismo es más vulnerable, tanto del bebé como de la mamá.
vamos a encontrar que se desarrolla casi por completo todos los aparatos y sistemas, es lo que les decía, casi, todavía no completamente. Al final de esa etapa, pues el feto ya tiene características humanas definitivas. Ya al final de este primer trimestre, ya se va a notar que es un feto humano. Hay un momento en el que no se diferencia si es humano, si es un pescado, si es un perro, no se diferencia. Pero cuando termine el primer trimestre, se va a ver claramente que es un humano. Va a haber un rápido crecimiento fetal y la mayoría de los órganos y sistemas se vuelven totalmente funcionales. Por eso les decía, ay, perdón, en este trimestre va a ser muy necesario el cuidado tanto farmacológico y demás. Es aquí donde para nada, o sea, pueden tomar algún medicamento que sea teratogénico porque puede dar origen a malformaciones. Vamos a irnos rapidito porque es muy, muy largo este tema, es demasiado extenso. Yo normalmente me aviento entre 6 horas explicando este tema, como 5 horas, pero sí es bastante complejo. En la primera semana, que es cuando se da la fecundación, se va a ver o se va a generar un cuerpo polar. Ujú. Va a ser donde se van a empezar a separar las estructuras, al cuerpo polar, en los blastómeros y en las zonas pelúcidas, que va a ser la generación y la multiplicación de las células a través de la meiosis. Cuando estaban en secundaria debieron de haber visto mitosis y meiosis. La mitosis va a ser la división celular que se va a dar para todos los órganos de nuestro cuerpo, excepto los órganos sexuales. Bueno, los componentes sexuales, ¿no? Porque los órganos sí se regeneran así por mitosis, pero ya las células germinativas como los espermatozoides o los óvulos se van a generar a través de la meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? La mitosis nos va a dar células eh, diploides igualitas a las células madre, a la célula que generó a esa célula, pues. Te das cuenta, si la célula que está dividiendo es hígado, todas las células que salgan de esa célula se van a parecer al hígado, o sea, todas van a ser idénticas. Es que se escuchó un ruido aquí. Ok, todas van a ser idénticas, no va a haber una diferencia realmente. En las células que se dividen ya por meiosis, bueno, aquí sí ya vamos a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque nos va a dar una célula haploide. ¿Qué es esto? Con ciertas características. El ser humano va a tener 46 cromosomas. Vamos a obtener 23 de mamá y 23 de papá. O sea, 23 de un óvulo y 23 de un espermatozoide. Entonces es por ahí por donde la meiosis va a generar células haploides que va a tener características de los padres. Pero no todas las células van a traer las mismas características. Haz de cuenta que si tu papá, por ejemplo, o bueno, mi papá, por ejemplo, es de cabello quebrado, ¿no? Bueno. Pero mi abuelita, por ejemplo, tenía su cabello lacio, o liso, como algunos le llaman. Entonces, en la carga genética, mi papá tiene como predominante el cabello quebrado, pero en sus genes también está el cabello pues liso. Y en algún momento, alguno de los hijos puede salir con el cabello liso, a pesar de que lo tenga quebrado. Igual, el color de la piel, como pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Que de papás blancos llega a salir un hijo de color. ¿Esto por qué? Porque en algún momento de su árbol familiar se dio había una persona de color, pues en este caso, bueno, una persona de color, y el gen se quedó, pues ahí, por así decirlo, como dormido, y en algún momento volvió a resurgir. Entonces, la meiosis se va a encargar de esto, de dar una diferenciación, de que haya una diversidad, de que aunque tengas hermanos, no sean 100% parecidos a ti, aparte, bueno, solamente que sean gemelos 100%, ¿verdad? Pero si no, siempre va a haber una diferencia entre tus hermanos, o sea, no son idénticos. De ahí va a ir habiendo una multiplicación celular, se va a multiplicar más y más y más y más hasta que se genera una mórula a los 4 días. ¿Por qué mórula? Porque parece una mora. Ven que las moras tienen muchas bolitas. Encontrar
se genera un momento, que esto ya va a ser el día 5. Y ya por estas partes es cuando ya va a empezar a hacer su recorrido y va a bajar, se va a ir hacia la trompa de falopio y ahí va a bajar hacia el útero. Y va a ser donde se va a implantar. La fecundación pues normalmente va a ocurrir dentro de la trompa de falopio o tropoteína de 12 a 14 horas después de la fecundación. O sea, Entonces, los espermatozoides pueden durar 72 horas con vida dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la píldora de emergencia, te dice que tienes que tomar la píldora de emergencia antes de estas 72 horas, y que también es más o menos el tiempo. No tanto, pero sí es el tiempo como que tarda en que llegue los espermatozoides, que realmente es menor el tiempo, ¿no? Después se da una segmentación, en la primera división se completa alrededor de las 30 horas después de la fecundación, y ya como por el día 3 o 4, pues ya hay una mórula, ¿no? Después de la fecundación, ya estos días pues ya hay una mórula. Vemos que va bajando, y ya para el día 4 y medio, 5, ya hay un blastocito, que ya ahora sí está en el útero. Después, pues viene la implantación, que ocurre alrededor del día 6 después de la fecundación. Aquí es cuando ya se va a adherir al endometrio. El endometrio va a ser una capita que va a cubrir el útero. Es esa capita cuando nosotras como mujeres nos embarazamos, es el que va a albergar al futuro, pues, feto, ¿no? Es una sustancia como gelatinosa. Y cuando no nos embarazamos, pues, lo expulsamos a través de la menstruación, por eso es que se da el sangrado menstrual y como que a veces sale como tejido, pues es el mismo endometrio. Esto pues a través de la liberación de hormonas, ¿ok? En esta imagen pues podemos ver cómo es. En la segunda semana, bueno, ya llegó al útero, ya está ahí. Alrededor de los 8 días después de la fecundación, el tromboblasto se diferencia. Aquí ya vamos a encontrar una pequeña división entre las células que van a empezar a generar ahora la placenta y al producto. Em, Va a empezar a haber una diferenciación, empieza a haber ya glándulas endometriales, formación de membranas, se empieza a generar el disco embrionario, el fibrobrasto y todas estas formaciones vestigiales que van a ser los que van a dar como recurso, van a ser como precursoras ya de la formación del cuerpo de producto. Vamos a encontrar principalmente esto, ¿no? El trofoblasto, el disco germinativo, el desarrollo de los amnios, o sea, se va a empezar a desarrollar, pues, la placenta. En la segunda semana ya también vamos a encontrar que vamos a un saco vitelino, que es como, ya lo vieron ahí en el visto de saco vitelino, que es igual, empieza la formación de los amnios, y encontramos pues varias estructuras, ¿no? Los sinusoides, celomas y el corión, ¿sale? Vamos a encontrarlos aquí. Y repito, es cuando empieza a diferenciarse entre qué va a ser la placenta y qué va a ser el producto. O sea, dentro de esas dos células, espermatozoide y óvulo, de todo. Desde cómo se va a presentar. En la tercera semana, pues ya podemos verlo, por ejemplo, en esta tercera imagen. Si yo lo hago grande, ¿ustedes también lo ven grande o nada más yo lo veo más grande? También nosotros. Bueno, yo sé. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces sí, es que yo lo estoy haciendo más grande, pero no sé si les llega a ustedes. Ok, voy a señalar una estructura. Esta de acá, esta que acabo de subrayar de rojito, nomás para que le pongan un poquito de atención a dónde estoy dirigiéndome, ya lo borré. Una vez que esto empieza a dividirse más, ya vemos aquí que hay una cavidad amniótica y aquí ya un saco vitelino. El saco vitelino sería como que lo que conocemos como la yemita del huevito, ¿no? O sea, lo que en algún momento va a ser el feto. La cavidad amniótica, pues va a ser como lo que conocemos como una clara, ¿no? O sea, como que lo va a envolver y lo va a alimentar. Algo así sería. Entonces, cuando está empezando esta división, una parte se va a ir hacia el líquido amniótico, hacia la formación de los amnios, y el otro, pues, hacia la formación de los primeros vestigios del producto.
Aquí ya tenemos, pues, vemos los diferentes cortes. Ay, ya no ven. Vemos los diferentes cortes, ¿no? En el del medio vemos un corte por la parte de arriba, ajá, cómo se empieza a formar todo, la membrana cloacal, la placa neural y todo, ¿no? O sea, ese es un corte desde arriba, ese que tenemos en medio. Y ese que tenemos acá del lado derecho, pues es un corte como ya lateral que nos permite ver las dos estructuras. ¿Mm? Todo esto va pasando dentro pues, del cuerpo de la mujer cuando se está empezando a dar una división. Viene una tercera semana. En esta tercera semana se va a dar una transformación bien increíble, o sea, bien impresionante. La tercera semana es como que dices, wow, o sea, el cuerpo la verdad es que se la rifa porque empieza a generar y a generar y a generar. Vamos a encontrar que se va a dividir ahora en endodermo, mesodermo y ectodermo. En el endodermo, recuerden, la palabra endo significa dentro. La palabra meso significa el medio o la mitad. Y el ecto significa afuera. Entonces yo les digo mesodermo a la parte del medio y ectodermo a la parte de afuera. Ajá. Igual si en algún momento encuentro, por ejemplo, es un paciente que es endomorfo. ¿Qué quiere decir? Que tiende a acumular grasa. Es un paciente que es mesomorfo, que no acumula ni grasa, no tanta grasa, pero tampoco la pierde tan fácilmente. O sea, es de los que vamos a encontrar que están como mamados, ¿sí? Por propia estructura, ¿no? Y los ectomorfos, pues van a ser los que van a ser altos, pero van a ser muy, muy flaquitos y sus manos van a, sus extremidades, sus piernas y sus brazos van a ser normalmente largas. Entonces, acuérdense, esos términos los vamos a utilizar y los van a utilizar mucho a lo largo de la carrera. Endo, meso y ecto. Pero bueno, vamos a regresar a la formación del producto. En el endodermo encontramos que se va a formar un revestimiento, un epitelio de revestimiento del tubo digestivo, a excepción de la cavidad bucal y anal. Y el epitelio de las glándulas, o sea, la piel que lo va a recubrir. El epitelio de revestimiento de la vejiga urinaria, la vesícula biliar y el hígado. O sea, vamos a empezar a formar las capitas que nos van a cubrir por dentro. Encontramos el epitelio de revestimiento de la faringe, las trompas auditivas, que en su momento va a ser de Eustaquio, las amígdalas, la cavidad timpánica, el oído medio, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. O sea, si se dan cuenta, se está formando la parte de adentro de los órganos. También se genera el epitelio de las glándulas tiroides, paratiroides, páncreas y el timo. El epitelio del revestimiento de la próstata, las glándulas vulvoretrales, o también conocidas como de Cooper, la vagina, el vestíbulo, la uretra, las glándulas asociadas con las glándulas vesticulares mayores, las de Bartolino, que aquí estamos hablando o de niña o de niño, las de Cooper, pues del niño, que va a ser lo que nos va a dar después lugar a sus estructuras internas como hombre, que pues van a ser las que después nos van a dar generación pues de todo lo que va a ser las células germinativas, ¿no? Y en el caso de las glándulas de Bartolino, pues va a ser las glándulas que vamos a tener, que va a tener la niña en la entrada de la vagina, que nos va a ayudar también a la lubricación vaginal y demás. Y vamos a encontrar también empezar a formarse los labios mayores y menores. Vamos a encontrar gametos, que van a ser las células espermáticas o los ovocitos. O sea, desde aquí ya vamos a empezar a ver si va a ser niña o niño. Obviamente en esta etapa del desarrollo embrionario todavía no vamos a nosotros como humanos poder verlo, pero ya se empieza a dividir. En el mesodermo, pues bueno, todo el tejido muscular cardíaco, esquelético, la mayor parte del tejido muscular liso, ya vimos así las estructuras del medio, por así decirlo, los cartílagos, los huesos y otros tejidos conectivos, la sangre, la médula ósea, el tejido linfático, los vasos sanguíneos, la dermis, la túnica fibrosa y la túnica vascular de los ojos, en el mesotelio, bueno, peliana, la corteza suprarrenal, las gónadas, como dijimos, los conductos genitales que en su momento pues van a ser de niña o niño, a excepción de las células germinales, y de la dura madre.
Y en el externo, pues vamos a encontrar todo el tejido nervioso, la epidermis, los folículos pilosos, los músculos erectores del pelo, o sea, los que nos hacen que se nos ponga la piel de gallina, las uñas, el epitelio de las glándulas cutáneas, grasas sebáceas, los sudoríparas, las glándulas mamarias, el cristalino, la córnea, los músculos intrínsecos del ojo, el oído interno y el externo, y el neuroepitelio de los órganos sensoriales. O sea, vamos a empezar a formar toda la parte de afuera del producto, por así decirlo, ¿no? O sea, ya vemos cómo se va empezando a formar la estructura, se va empezando a reorganizar una célula y va a decir, a ver, tú vas a hacer endodermo, tú vas a hacer mesodermo, tú vas a hacer ectodermo, tú vas a generar epitelio, tú vas a generar cartílago y tú vas a generar piel, ¿no? Entonces la célula ya se empieza a dividir y dice, yo me voy para acá, yo me voy para allá, y empiezan a agruparse de forma que pues van a generar esto. Ujú. Para la tercera semana se empieza a dar una neurulación, que va a ser la formación de la placa neural, que después va a dar origen al encéfalo, o sea, al cerebro y a la médula espinal, lo que va a ser nuestro sistema nervioso. Después vamos a encontrar la notocorda, que, bueno, induce a las células mesodérmicas, ya habíamos dicho cuáles eran esas, a que se desarrolle pues los cuerpos vertebrales y los núcleos pulposos, ajá, y todo esto que va a correr a través de nuestra columna. Y la notocorda, pues va a ser los cartilaguitos, las vértebras que van a proteger al tubo neural. Después, en la tercera semana, vamos a encontrar las somitas que van a, van a venir en par, y esto va a ser alrededor del día 17. Ajá. Y de ahí vamos a encontrar, pues bueno, varias formaciones. Estas me las voy a saltar porque es un poquito largo y hay estructuras que bueno, esto lo podemos seguir leyendo, se las voy a pasar, pero vamos a pasar a más cómo se da la división. En la tercera semana ya vamos a encontrar un aparato cardiovascular. Ajá. Los angioblastos ya van a formar islotes sanguíneos y en poco tiempo pues se van a formar los espacios para la luz de los futuros vasos. Ajá. La luz se refiere a la parte de adentro, por donde pasa la sangre. Cuando ustedes escuchen la palabra, es la luz de la arteria. Pues es la parte de adentro, la parte hueca de la arteria. Es la luz de la faringe. Pues es la faringe por dentro, ¿no? O sea, a eso nos referimos. Ujú. Entonces, ya va a empezar a formarse los vestigios de los que van a ser nuestros vasos sanguíneos. Va a empezar a ver, bueno, la producción de sangre dentro del embrión, pues comienza en el hígado a la semana 5, ahí todavía no. El desarrollo continúa más adelante en el vaso, la médula ósea y el timo desde la 12ª semana. Las células pues cardiogénicas forman un par de tubos endocardíacos que se van a funcionar en forma de un único corazón tubular primitivo que adopta una forma de S y comienza la tira final de la tercera semana. Para este momento el corazón todavía no es como nosotros tenemos nuestro corazón, pero ya tiene un bombeo. Es cuando ya lo llegas a ver al ultrasonido y dices, está latiendo algo ahí. Todavía no es el corazón como nosotros lo conocemos, pero ya empieza a ver la formación de estos tubitos que van a hacer que haya un recorrido de la sangre a través del cuerpo del producto, bueno, del embrión en este momento todavía es embrión. Ajá. Ya vimos aquí en esta imagen, la que voy a hacer un poquito más grande, cómo tenemos la cavidad amniótica, el embrión ya está adentro y el saco vitelino, ya vieron cómo se va como formando, está por fuera todavía, pero ya está empezando a aportar las estructuras que van a tener. Ajá. Aquí ya, eso que vemos en grande, pues es el útero, pero la parte que vemos azulita, pues ya va a ser el líquido amniótico, ¿no? O sea, cómo se va formando ya el producto tan rápido, ¿no? O sea, a la tercera semana, o sea, la mujer todavía ni siquiera sabe que está embarazada, o tal vez lo sospecha, o está pensando así de, ojalá que no esté, y ya está formando el producto, ¿no? Tenemos la placentación, donde se va a formar un sitio de intercambio de nutrientes y residuos metabólicos entre la madre y el feto. Produce las hormonas que se necesitan para mantener el embarazo, que no se dé la menstruación. Sirve como barrera de protección, ya que la mayoría de los microorganismos no pueden atravesarla, porque va a ser algo gruesa y va a ser específica.
pero sí hay algunos que sí pueden atravesar. ¿Mm? No obstante, ciertos virus y muchos fármacos, y también el alcohol y algunas drogas, pues pueden causar malformaciones porque sí pueden atravesar. Ajá. O sea, por eso es importantísimo esta parte. También se va a formar el cordón umbilical, que va a medir cerca de 2 centímetros de ancho y alrededor de 50 o 60 centímetros de longitud. Está constituido por dos arterias que transportan la sangre fetal desoxigenada. Aquí es importante, em, nosotros como humanos, ya como seres humanos nacidos, nuestras arterias van a transportar oxígeno, ajá, sangre oxigenada, y nuestras venas van a transportar sangre desoxigenada, ajá. Solamente hay una arteria en nuestro sistema que va a presentar sangre desoxigenada, ya me dirán cuál es. Eh, pero en el producto vamos a encontrar que las arterias son las que llevan la sangre desoxigenada, ajá, hacia la placenta, ujú, y una vena que transporta sangre oxigenada, ajá. En este momento todo va a ser como diríamos al revés. Ujú. Y nutrientes, pues desde los espacios intervellosos maternos hacia la circulación fetal y un tejido conectivo mucoso de sostén llamado gelatina de Wharton. Ujú. Ya para la tercera semana ya empezamos a generar una organogénesis, ajá, un plegamiento del embrión, pliegue cefálico, pliegue caudal y pliegue lateral. O sea, es cuando nuestro bebé ya va a empezar a formar o a separar la cabecita, donde ya va a empezar a preparar su tórax y todo, ¿no? O sea, ya se va a ver más definido. En el encéfalo, pues se va a producir bueno, en el cefálico se produce el corazón, la boca, que va a estar en desarrollo y hacia las posiciones futuras que va a tener ya cuando seamos adultos. En caudal, pues empieza a desplazar el ano en desarrollo hacia la futura posición y en laterales, pues se incorporan en el embrión la parte dorsal del saco vitelino como intestino primitivo, el precursor del sistema digestivo. Ujú. Ya empieza a tomar todo más forma. También va a haber un intestino primitivo que se diferencia en un anterior, uno medio y uno posterior, uno más arriba, uno abajo y uno más abajo. En el posterior, bueno, se expande a la cloaca, lo que va a ser después el ano. Durante el desarrollo, la cloaca se divide en una posición ventral, el seno urogenital y la posición dorsal. El conducto anorrectal y el proctodeo se aproximan a las posiciones definitivas y en la séptima semana del desarrollo se produce la ruptura de la membrana cloacal y se originan los orificios urogenitales y anales. Ajá. Es hasta la séptima semana cuando ya vamos a tener ano. Mientras tanto, se van a estar formando las estructuras, pero todavía no va a estar abierto. Ajá. Y es importante que cuando tenemos un producto recién nacido, chequemos que efectivamente el ano esté abierto, o sea, esté perforado. Porque si ha llegado a nacer bebé con el ano perforado, o sea, con el ano tapado, por así decirlo, todavía por la membrana. Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues metiendo un termómetro. Ujú. De esta forma nos vamos a dar cuenta si está perforado o no. Ujú. En la cuarta semana, pues también vamos a encontrar los arcos faringios o braquiales que van a empezar a formarse y que, bueno, va a ser después, pues la cabeza y el cuello, lo que vemos del lado derecho, la parte superior. Cada conjunto de arco o hendidura y bolsa faríngea da origen a estructuras específicas de la cabeza y el cuello. La placa óptica y la placoda de cristalino, pues se pueden distinguir desde los 22 días de fecundación. O sea, todavía tiene poquito, no tiene ni un mes, ¿sale? A la mitad de la cuarta semana, pues se empieza a desarrollarse los miembros superiores y surgen como prolongaciones del mesodermo cubiertas por ectodermo que se denominan esbozos de los miembros superiores. O sea, empiezan a formarse lo que en su momento va a ser sus manitas y sus piecitos. Ujú. Sí, sí vamos bien, ¿sí me escuchan bien? Sí, Ok. Sí, vamos bien, no se están aburriendo ni nada de eso, o sí, 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 dígame. No, todo bien.
Ok, perfecto. Entonces continúo. Miren, aquí en esta partecita empezamos las membranas ópticas y ya de ahí vamos a empezar con la formación, pues de lo que va a ser en su momento sus bracitos y todo eso, ¿vale? Pero aquí tenemos esta parte, ya tenemos los ojitos acá arribita y varias partes, ¿no? Que en su momento pues se van a acomodar. Ahorita están como que, ay, todavía medio desordenados, pero, bueno, no desordenados, pero acomodados diferentes. Y en su momento pues van a tomar más la posición. Para la quinta y hasta la octava semana, durante esta semana pues se produce un rápido desarrollo del encéfalo, por lo que el crecimiento de la cabeza pues va a ser considerable. Ya vieron aquí cómo ya está más grande nuestra cabeza, ya tenemos la cabeza ya más desarrollada, ¿no? Em, el cuello y el tronco comienzan a enderezarse y el corazón ya tiene las 4 cámaras, o sea, aurículas y ventrículos. Para la séptima semana se diferencian ya varias regiones de las extremidades y comienzan a aparecer los esbozos de los dedos, o sea, lo que en algún momento van a ser nuestros deditos. Al comienzo de la octava semana, los dedos de la mano son cortos y están todavía unidos por una membrana interdigital. La cola es más corta, pero aún es visible nuestra colita, lo que lo vamos a conocer después como el coxis. Em, los ojos están abiertos y pueden verse por los pabellones auriculares. Ajá. Para este momento pues, ya llevamos aproximadamente 44 días ahí flotando felizmente, ¿no? Y eso es bien curioso. O sea, a mí en lo personal se me hace muy curioso. Yo no sé cómo lo vean. Según la ley del aborto, pueden abortar hasta la 9ª semana. Mm, después de esto ya no es muy factible. Pero yo en lo personal digo, bueno, abortar un producto, si a la 8ª semana ya está así, o sea, ya es un producto, ¿no? O sea, ya tiene sus órganos y demás. eh, a la 9ª semana, pues ya todavía es más, todavía el desarrollo, ¿no? O sea, yo digo, como que, ¿qué caso tendría sacar un producto que ya está formado, que ya lo que le falta nada más como que la definición? Pero bueno, según las leyes que hay en México, hasta la 9ª semana se puede todavía realizar un aborto. Después de la 9ª semana ya no se puede realizar. mm, y bueno, obviamente, pues mientras más grande está el producto, o sea, mientras más cerca de la 9ª semana, pues menos factible es. Ujú. Mm, y según las leyes, solamente pues población, ¿no? Pero sabemos que, no, que sí hay otros factores por los cuales lo hace. Pero bueno, también encontramos que al final de la 8ª semana, todas las regiones de los miembros ya son visibles. Los dedos se distinguen y las membranas interdigitales que los unían han desaparecido mediante la degeneración de las células de apoptosis. Bueno, por apoptosis. O sea, la apoptosis es la muerte celular programada. O sea, por así decirlo, las células dicen, ah, yo me voy a suicidar tal día. Y fin, se suicidan, ¿no? Por así decirlo. Los párpados se juntan y pueden llegar a fusionarse. La cola desaparece, ya no tenemos colita. Y comienza la diferenciación de los genitales externos. Para este momento ya hay una diferenciación de los genitales internos. um, sí, de los vestigios. O sea, ya se puede diferenciar niña o niño, pero todavía externamente no se puede ver. En este momento todavía son como que no se sabe si es niña o niño, pero internamente ya está la diferenciación. El embrión ya tiene características claramente humanas. ¿Sí? Ya encontramos las manitas, los piecitos, ya encontramos la formación. Para esta semana, pues si se practica un aborto, obviamente vamos a sacar un producto que pues ya va a tener la forma humana. ¿No? Y obviamente en los ultrasonidos pues ya se puede diferenciar. Después ya viene el periodo fetal. Ajá,